Bien, y quiero dar una introducción, mis hermanos, a lo que comenzaremos a hablar de esta serie, o que continuaremos hablando. Es crucial, hermanos, que para la edificación de las iglesias locales donde Dios ha ubicado en un punto geográfico, donde han levantado un candelero, donde eleve incienso, invoque su nombre, donde se predique su palabra. Es crucial, hermanos, que haya pastores íntegros. Y el bien o mal de una iglesia local está estrechamente ligado al tipo de líderes o de pastores que tenga. Y eso es una evidencia que cuando usted toma la Biblia, en el pueblo de Israel usted lo puede ver. Tenemos la enseñanza de Jueces, cómo habían malos líderes allí. Habían también falsos profetas que dirigían al pueblo, y este tipo de líderes llevaban al pueblo a pecar, llevaban a que fornicaran en los ídolos. Y la Escritura nos dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Entonces usted puede entender que estrechamente ligado a una iglesia local está el tipo de líderes. Si una iglesia va a avanzar frente a los propósitos de Dios, deben haber líderes o pastores íntegros conforme a la Escritura. Y el modelo de liderazgo bíblico no se lo inventan ellos, ni siquiera la propia iglesia. Usted ve en 1 Timoteo, y vaya conmigo allí, 1 Timoteo, que hay unas características que la Escritura, el mismo Dios hablando, da de cómo deben ser esos pastores, o cómo debe ir progresando el carácter de esos pastores. 1 Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor o obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted puede ver allí entonces unas características que el dueño de la casa, Dios, de la iglesia, exige de sus pastores. Es el tipo, el modelo de liderazgo bíblico que se requiere. Y hoy en día, mis hermanos, se ha enfatizado mucho en una de esas características, y es que enseñe. Y eso es crucial. Es decir, el pastor debe tener el don de la enseñanza. Dios se lo debe haber impartido para que enseñe y guíe al pueblo entre lo que es bueno y malo, para que lleve al pueblo a la unidad de la fe en una doctrina. Sí, eso es necesario. Pero ha habido un declive espiritual en medio de las iglesias locales porque solo se ha enfocado en el don de la enseñanza, en el caso de los pastores, y ha dejado a un lado estas características por no ser bíblicos, por no exigir al pastor que tenga estas características: no avaro, no pendenciero, no dado al vino, que gobierne bien su casa. De hecho, si usted nota, el resto son características o del carácter que se le exige que debe tener el pastor. El resto es algo que Dios mismo provee como un don, la enseñanza. Él debe desarrollar estas características, evidentemente, por medio de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Así que es necesario que ustedes estén orando por que el pastor vaya creciendo en este carácter, en estas características. Esa debe ser la oración de cada semana, nuestros cultos de oración, que el Señor pueda darle al pastor el fortalecimiento en su carácter,
para que sean conformados a la imagen de Cristo y sean útiles para la iglesia local, sean buenos siervos del Señor y buenos siervos de la iglesia local. No obstante, hermanos, no obstante, es crucial ejercer cautela, ya que en ocasiones los miembros de una iglesia local, teniendo el deseo de tener esta clase de líderes, exigiéndoles conforme a la palabra que tengan estas características ya expuestas, pierden de vista un aspecto, que esas mismas características se la exigen a los miembros o a las ovejas de la iglesia local. Es decir, que no solo estas características están diseñadas para los pastores. Primera de Timoteo, aunque es claro, implícitamente lo abre para todos. Todos debemos ser maridos de una sola mujer, no pendencieros, no ávaros. ¿Sí me entiende? O usted piensa, es como esto se lo pide al pastor, pues yo puedo tener más de una mujer. O usted piensa, como él no debe ser dado al vino, pues yo sí puedo ser dado al vino. Hermano, eso es incongruente con la santidad de Dios y con lo que está registrado en su palabra. Así que usted no puede perder como miembro el equilibrio en esto, debe caminar con cautela. Sí, exigimos esto al pastor, pero también el Señor exige esto a nosotros. Ahora es bueno preguntarse por qué Dios establece a los pastores como ejemplos de virtud. ¿Alguna vez se ha pensado en eso? ¿Por qué Dios resalta esto en quien va a ser pastor o quien quiere ser obispo de la iglesia? ¿Por qué los miembros deberían insistir en que los pastores posean estas características bíblicas? Bueno, la respuesta, hermanos, es para que lo imiten. Así como es su maestro, así es que el discípulo. En otras palabras, cuando un miembro exige a un pastor estas cualidades, simultáneamente le está comunicando al pastor que él es la medida a la cual el miembro debe aspirar a alcanzar. ¿Sí ve? Ojo, cuando usted le exige esto al pastor, usted simultáneamente le está comunicando que usted quiere ser esa medida a lo que usted quiere alcanzar. O sea que esto es de doble vía. Se espera que a todos aquellos miembros que son críticos con sus pastores, aquellos que demandan crecimiento en las características que mencionamos, ellos también estén dedicados a buscar esas mismas cualidades en sus propias vidas. Si los miembros no están esforzándose por lo que exigen de sus pastores, hermanos, se va a presentar una realidad espiritual muy fuerte en la iglesia local, y es que se corre riesgo de volverse insensible. Se corre el riesgo de ser implacable los unos con los otros y aún con sus ministros, con sus expectativas poco realistas sobre lo que se espera de los pastores y lo que deben ofrecer. Lo que le estoy diciendo, hermano y hermana, es que si usted es muy crítico y muy exigente con estas virtudes que deben tener los pastores, si usted no las procura en sus propias vidas, primero, pues es llamado como un hipócrita, ¿verdad? Pero usted va a traer a la iglesia un grave problema. Y es que la iglesia se va a volver una iglesia exigente, de una manera implacable, que no da espacio a las caídas y a las faltas, tanto de los pastores como de sus propios miembros. Sin duda, hermanos, sin duda el liderazgo piadoso es esencial y es urgente en la iglesia local. Sin embargo, ¿alguna vez usted ha reflexionado sobre el hecho de que la Biblia también demanda esas características de los miembros? ¿Usted ha reflexionado sobre ello? ¿Existe un tipo de pastor que a usted le gustaría tener? Le pregunto. Por supuesto, uno que refleje la descripción bíblica que leímos. Pero también existe otra pregunta. ¿Existe un tipo de miembro que todo pastor quisiera tener? Si usted se pregunta, bueno, según la Escritura,
¿Cómo debe ser un pastor? Y ya vimos las descripciones en 1 de Timoteo. Ahora a la inversa se lo pregunto. ¿Existe un miembro que todo pastor quisiera tener? ¿Cuál es el tipo de miembro que lleva a un pastor al trono de la gracia expresando: gracias, Padre, por este hermano o hermana? No te lo lleves pronto. Nos está haciendo muy bien aquí a la iglesia local. Gracias por él y por ella. Manténlo firme en la fe, que persista. ¿Hay acaso un miembro así, un tipo de miembro? ¿Qué tipo de miembro pastorean los pastores con alegría y buen ánimo en lugar de quejarse delante de Dios? Sí, hermanos, permítanme decirles que hay personas que los pastores presentan ante Dios con quejas. Señor, mira a este hermano. Señor, qué carga ha sido este hermano, esta hermana. Señor, asígnalo a otro rebaño. Ya se ha vuelto insoportable este hermano. Asígnalo a otro rebaño. Mira su grosería. Mira su chisme. Mira su desobediencia. Los pastores, hermanos, se quejan delante de Dios. Y usted dirá, bueno, pero eso no debería ser. ¿Acaso no deberíamos quejarnos? Bueno, eso tiene respaldo bíblico. Vaya conmigo a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, los pastores también son ovejas. También son ovejas y se quejan delante de Dios. Hay hermanos que son pastoreados no con alegría, no con gozo, no son pastoreados con libertad, porque siempre hay una defensiva de parte de estos miembros. Pero es un tipo de miembro que igual el pastor debe pastorear por amor a su alma, por amor a su alma, pero que es duro de pastorear. Ahora hagámosle la pregunta a la Escritura. ¿Acaso la Biblia muestra de un tipo de miembro cuyos pastores los pastorean con alegría, ánimo y sin queja? ¿Alguna vez se ha preguntado? Así como usted se pregunta, los pastores deben tener estas cualidades, ¿cómo deben ser los pastores? La palabra de Dios me ilustra, vía ejemplo, cómo deben ser los pastores, cómo deben comportarse en la casa de Dios. Así nos preguntamos, ¿acaso la Biblia ilustra de un tipo de miembro cuyos pastores lo pastorean con alegría, con ánimo y sin queja? Bueno, ¿cuáles son esos rasgos que distinguen a aquel miembro que se convierte en una bendición para la iglesia local y motivo de alegría y de orgullo para sus pastores? Hermanos, la Biblia nos presenta ejemplos vivos de miembros que revitalizan la vida de sus ministros. Que cuando las cargas son muchas, hay miembros que son ¿de qué? De gran alegría. Que levantan los dos brazos como le sucedió a Moisés, ¿recuerdan? Que ofrecen estímulo, consuelo y generan oración, y generan en los pastores oraciones de gratitud al Señor por la vida de estos hermanos. Así que la exposición de las enseñanzas que comenzaremos a abordar, como le dije, es parte de la serie Regresando a la Membresía Bíblica, que ya hemos explorado esta doctrina. Ahora nos vamos a familiarizar con esta doctrina de la membresía bíblica, pero hermanos, buscando presentarla de manera más ilustrativa. Es decir, a través de ejemplos que nos da la Escritura de hombres que encarnan esa verdad de la membresía. Es decir, y por ponerlo de esta manera, hemos visto la teoría de la membresía bíblica, ahora le quiero mostrar por la Biblia ejemplos
de hombres y mujeres que fueron miembros de una iglesia local y que algunos trajeron tristeza al corazón de sus pastores, mucho dolor, y otros que de verdad fueron de alegría. Es decir, la pregunta como nos acercamos a las Escrituras es: ¿cómo es y qué hace un miembro que resulta ser una bendición tanto para su iglesia local como para el reino de Dios? Y antes quiero aclarar 3 puntos, mis hermanos, para que usted no concluya cosas, porque yo espero que usted esté haciendo el ejercicio de allí de pensar en lo que estamos hablando. No concluya que el fin principal de un miembro de una iglesia local, que el fin principal de una oveja que tiene sus pastores o su pastor es agradarle a su pastor. No concluya que ese es el fin. Lo que le estoy diciendo no es que la existencia de la doctrina bíblica, de la membresía bíblica, está para que usted agrade a su pastor. No, ese no es el fin. Pero no concluya que al no ser un fin bíblico, no exista en la Escritura que usted deba agradar a su pastor. ¿Sí me hago entender? No concluya que como no es el fin del hecho de que usted se haga miembro de una iglesia local para agradar a su pastor, no concluya entonces que usted no deba agradar a su pastor o a sus pastores. Lo que quiero decir, hermanos, es que no se trata de cumplir con las expectativas personales de los pastores, ni de satisfacer sus anhelos individuales. Más bien, doy por sentado que los ministros bíblicos tienen expectativas basadas en la Escritura para los miembros. Expectativas correctas y equilibradas. No quiero que interprete estas enseñanzas como si el pastor deseara que ninguno de ustedes pecara. Bueno, es decir, eso es loable, ¿no? De un pastor. Yo no quiero que mis miembros y mis ovejas pequen, ¿cierto? Ese debería ser un buen anhelo para un pastor. No obstante, imagínense pastorear una iglesia que nunca peque. Eso es un gran desafío, como lo fue para José y María el criar a Jesús. Eso es un gran desafío para un pastor. Entonces no concluya que los pastores tienen estas expectativas irreales de que los miembros no pequen. No. Porque si no, también, ¿cuál sería su función? Si una de sus funciones es dirigir, pastorear, amonestar. Así que el pastor no está proyectando expectativas irreales. Él debe tener expectativas reales sobre cómo deben ser los miembros, según las Escrituras. Esa es mi primera aclaración. Mi segunda aclaración, hermanos, es que la mayoría de las iglesias bíblicas locales utilizan algún tipo de pacto de membresía familiar, y ese pacto de membresía refleja las características esenciales que se espera de cada miembro, que se hace de manera oficial y pública como miembro de esa iglesia local. Y lo hace así este pacto para tener un propósito. El que firme ese pacto, esas características, es para que el miembro retenga, asimile y exprese estas características. Pero sin embargo, hermanos, el pastor se propuso a presentar de una manera diferente esta enseñanza. Porque a veces en el curso de membresía, a menudo se ve la membresía como algo teórico. Pero para que los miembros, así como aquellos que se convertirán en miembros en un futuro, puedan llevar a cabo esta retención y asimilación y expresar estas cualidades bíblicas que Dios le exige a los miembros de cómo deben ser, es esencial que observemos en el Nuevo Testamento cómo estas características, hermanos, se hicieron realidad en personas reales, como usted y como yo. Porque a veces nosotros vemos la Biblia muy distante de nosotros. Pensamos que estos hombres eran superhombres y que estas mujeres eran supermujeres o supercristianos.
Queremos ver, hermanos, a través del Nuevo Testamento, cómo estas características se hicieron realidad en personas reales, como usted y como yo. Queremos mostrar cómo estas cosas que hemos aprendido sobre la membresía bíblica fueron representadas por personas comunes, similares a usted y a mí. Cuando un miembro de la iglesia, de una iglesia local, encarna en su vida las expectativas divinas, hermanos, créame que se produce algo hermoso. Usted se dará cuenta de lo hermoso que es cuando la Biblia menciona que un miembro se ganó el reconocimiento de sus pastores. Usted nota cómo es hermoso cuando ese miembro de esa iglesia local fue elogiado con palabras especiales. Y eso es lo que vamos a pretender exponer. Es decir, la dinámica de una iglesia local del Nuevo Pacto, con sus asuntos particulares y en medio de sus debilidades. Y lo vamos a hacer a través de observar la Biblia a hombres y mujeres que destacaron como miembros y el Espíritu Santo dejó testimonio en ellos para nosotros. Así que sí, va a ser algo como biográfico, ¿sí? Pero le pregunto desde ya, hermano y hermana, para que usted vaya meditando sobre estas cosas, ¿desea usted vivir para la gloria de Dios en la iglesia local donde Él le puso? Todos decimos, debemos vivir para la gloria de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo se expresa eso? ¿Cómo la Escritura dice que los miembros deben expresar eso en su iglesia local? Así que si usted dice que está viviendo para la gloria de Dios, le pregunto, ¿lo expresa bíblicamente? ¿Desea ser una bendición real para sus hermanos en la iglesia local donde Dios lo puso? Una pregunta bien interesante. Si hoy se escribiera el libro de los Hechos, ¿se le nombraría a usted? Es decir, ¿usted sería reconocido como ese miembro o elogiado como ese miembro que pasó a la historia por ser ese miembro que alegró el corazón de sus pastores? ¿Qué se diría de usted? ¿Habría una salutación para usted? ¿Qué diría de usted? Salúdame a tal. ¿Acaso se le nombraría? Así que reflexionen eso, porque de eso vamos a estar hablando. Finalmente, todo lo que nos instruye es para la gloria de Dios y para la edificación de su cuerpo. Pero le dije que otro tercer asunto de aclaración. Nos hemos dedicado a ver toda una serie de membresía. Vamos ahora a encarnarla, ilustrarla, ejemplificarla con vidas de hombres y mujeres común y corriente como usted y como yo, en el cual actuaba el Espíritu Santo en una iglesia local. Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, regresando a los oficios de la iglesia local. Es decir, tenemos que ver la otra cara de los pastores. Una iglesia no estuviese completa sin sus pastores. Hemos visto el lado desde los miembros, las perspectivas de los miembros. Vamos a comenzar después a ver la perspectiva de los pastores. ¿Y qué demanda la Escritura de los pastores? ¿Cómo debe ser su oficio? Y es necesario que haya esta integración e integralidad y visión. Y se cierre esta serie viendo el lado de los pastores, porque si no, hermanos, vamos a caer en errores muy particulares. Muy particulares. Por ejemplo, podríamos caer casi en un comunismo, ¿sí? Una iglesia comunista que de manera implícita vive así. Podemos caer en errores, hermanos, de menospreciar el oficio de los pastores como hoy se ve, y a no tener un entendimiento, por ejemplo, de cuáles son los oficios. Por eso muchos diáconos, la gente piensa que un diácono es el que abre la puerta, pone la silla. Por eso muchos hoy piensan así, de ese oficio de diácono. Y entonces, como creo yo que es esto, pues pongamos al diácono a barrer y a trapear. Y si no lo hace él, pues la iglesia, el templo donde se reúne la iglesia se cayó de lo sucio. Entonces, ¿sí ves por qué es necesario ver el otro lado de la moneda?
Entonces vayamos al primer asunto. ¿Qué rasgo tiene un miembro que todo pastor quisiera tener? Bueno, los miembros que son una bendición para su iglesia local perseveran en el Señor. Perseveran en el Señor. Los miembros que son una bendición perseveran en el Señor. Y esta es una característica de todo miembro. Y todo miembro debe procurar desarrollar. ¿Qué debe desarrollar? Perseverancia en el Señor. Pero déjeme ponerle en su mente una consideración. Una consideración importante que a veces se pasa por alto y no la pensamos. ¿Ha considerado, hermano, que los pastores fieles no tienen otro propósito más que verlo a usted en el Señor? Que persevere usted en el Señor y que se mantenga en la verdad. ¿Ha considerado eso, hermano? Es decir, ¿por qué el pastor o los pastores se preocupan tanto por usted como miembro de la iglesia? ¿Por qué le llaman? ¿Por qué le instan a que asista a los cultos? ¿Por qué oran por usted? ¿Lo ha considerado? ¿Alguna vez se ha sentado a pensar, bueno, ¿por qué el pastor hace esto? Y permítame hablarle con franqueza, porque usted es la iglesia que el pastor Jaime ayuda a pastorear y tal vez usted no considera ciertas cosas muy importantes. Considere las segundas preguntas que le haré. ¿Ha meditado sinceramente en la ganancia personal que tiene el pastor Jaime al guiarlo en su caminar con el Señor? Es decir, ¿qué provecho personal saca el pastor de ayudar a una persona, a un miembro de la iglesia, a guiarlo en el Señor? ¿Es acaso una ganancia terrenal para el pastor Jaime el que usted siga al Señor? ¿Tiene alguna ganancia personal? ¿Tiene acaso el pastor Jaime un contrato celestial que le otorga bonificaciones por cada miembro obediente de la iglesia que sigue al Señor? Hermano, ¿qué ganancia tiene el pastor si usted se esfuerza en obedecer al Señor? ¿Qué ganancia? Por ejemplo, usted se vuelve más paciente, más esforzado, más amoroso, mejor cónyuge, mejor trabajador, más responsable, servicial en el Señor. ¿Cuál es la ganancia personal para el pastor en todo esto? ¿Cómo le beneficia verlo a usted en el Señor? ¿Me comprende? ¿Alguna vez lo había pensado? Dígame, si el pastor no se esforzara, no listara, no orara por usted, dígame si no viviría más tranquilo y menos enfermo. Seguramente, hermano. Siendo meramente un predicador. Y cuando digo predicadores es que solo se encargan del púlpito y nada más, y no velan por sus almas. Estaría más tranquilo. Y usted como miembro viviría finalmente como usted quiera, como usted quisiera. Creo que el pastor entonces tendría menos enfermedades, dormiría mejor. Al fin y al cabo, si usted peca, ¿de quién es el problema? Pues suyo. ¿A quién afecta a usted con su pecado? ¿A usted? ¿A su familia? ¿A quién le va mal? ¿A usted? ¿A su familia? ¿A quién le va mal el trabajo si usted hace chanchullos, cosas extrañas? ¿A usted? ¿Quién va a tener hijos incontrolables? ¿Usted? ¿El pastor o usted, hermano? Miembro de la iglesia. ¿Usted? Entonces piense, ¿por qué tendrían los pastores que cargarse con usted y sus imperfecciones? ¿Alguna vez lo había pensado? ¿Por qué el Señor pone pastores sobre mí? Que se carguen conmigo, que traten con mis imperfecciones, que me ayuden a perseverar en el Señor. ¿Acaso el pastor tiene una ganancia personal? ¿Acaso no lo vemos más achacado, más viejito, con todo respeto, más canoso? Hermanos, yo creo que si ellos quisieran ganancias personales, ¿sabe qué creo? El pastor no preguntaría y se le acercaría, ¿cómo está usted? Si él quisiera una ganancia personal. Él no le preguntaría eso, porque lo único que le preocupa es predicarle de un púlpito. Pero como él tiene que velar por su alma, eso es parte de su oficio, él se le acerca y le pregunta, ¿cómo está usted?
Y usted como miembro siempre responde, bien, y la casa cayéndose. Entonces no deja que él haga su trabajo. Y después le está exigiendo al pastor, porque él nunca me visita, él nunca me llama. Pues es que si usted siempre dice que está bien. Hermano, si usted sirve o no al Señor, ¿a quién afecta? Si usted es un mal cónyuge, ¿a quién afecta? ¿Al pastor o a usted y su familia? Hermano, los pastores bíblicos tienen un deseo genuino dado por Dios de amonestar, enseñar y presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Como dijo Pablo en Colosenses 1:28. Vaya conmigo allí, Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así pues, hermanos, cuando como resultado de la enseñanza recibida y el consejo impartido por sus pastores, así como de su compromiso personal con el Señor, se puede afirmar que usted está arraigado en Cristo, persevera en el Evangelio y continúa caminando en la verdad, se convierte en una bendición invaluable para la iglesia local. Y esto, hermanos, se convierte en un gran regocijo para sus pastores. Genera gratitud hacia el Señor y actúa como un poderoso estímulo para continuar, para que Él continúe en el trabajo junto a ustedes y por ustedes. Ahora exploremos cómo la Biblia, a través de personajes bíblicos que forman parte de la iglesia local, que formaban parte de la iglesia local, ejemplifican la cualidad de perseverantes en el Señor. Dirijamos nuestra atención a Romanos 16:10. Romanos 16:10. Romanos 16:10. Y nos dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. En otras versiones, como la Biblia de las Américas, leemos Apeles, el aprobado en Cristo. Y en la Biblia de Jerusalén nos dice Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Es fascinante, hermanos, cómo Pablo se refiere a este hermano Apeles. Y es posible que muchos de ustedes desconocieran la existencia de este miembro destacado. ¿Y qué destaca Pablo de él? ¿Qué destaca Pablo de él? Reconoce que Apeles había demostrado de manera convincente su compromiso con Cristo. ¿Por qué Pablo se tomaría el tiempo de escribir esto? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Pablo escribe a los romanos y le dicen salude a este miembro de la iglesia, Apeles? Hermanos, es evidente que Pablo siente una profunda alegría al constatar que en su ministerio hacia Apeles no fue en vano, no fue en vano, ya que este hombre estaba firmemente arraigado en Cristo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. La frase aprobado en Cristo revela que Apeles enfrentó pruebas muy significativas en la vida, hermanos, y las superó esos obstáculos, la gran adversidad y su propio testimonio de integridad resultó que él fuera escrito aquí, en este libro, aprobado en Cristo. Es decir, después de ser probado, ¿fue qué? Aprobado. ¿Note bien? Después de haber pasado este examen, esta gran prueba de su vida, fue aprobado. Es decir, se pudo comprobar a través de esta prueba, de este examen de su vida, que él estaba arraigado ¿en qué? En Cristo. Y Pablo pudo comprobar que su trabajo en él y en los tratos con él estaba firmemente ¿qué? Arraigado en el Señor. Que estaba perseverando en el Señor a pesar de pruebas tan duras que tuvo Apeles. No se nos dice cuáles, pero la idea de aprobado nos da a entender eso, de que hubo una prueba para finalmente comprobar que él estaba firme en Cristo, él estaba arraigado.
Así que dice, saluden a este hermano que verdaderamente está arraigado en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a otro ejemplo. Romanos 16:11. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Algunos historiadores, mis hermanos, sugieren que Narciso podría haber sido un hombre destacado en la ciudad, un hombre que tenía una gran reputación. Mientras que otros comentaristas especulan sobre que él tenía una influencia en el ámbito eclesial. Sin embargo, lo notable no es su posición, ya que no se le reconoce diciendo, saluden a Narciso el prominente. No, no dice eso, sino más bien los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Hermanos, ¿qué destaca de este miembro de la iglesia? Que más allá de su posición civil o eclesiástica, lo significativo de Narciso y su familia es que estaban firmemente arraigados y perseverantes ¿en qué? En el Señor. No solo él, sino en el Señor. ¿Y eso qué nos da a entender de él de manera implícita? Que era un padre disciplinado en su hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él persistía en eso. ¿Sí lo puede ver? Qué ejemplo como miembro de alegría para la iglesia y aún para el ministerio de Pablo. ¿Sí? Una de las mayores bendiciones del Evangelio que resalta este pasaje es estar en el Señor. Y este término implica una unión profunda con el Señor, una conexión real con su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. En última instancia, hermanos, la importancia recae en la identidad espiritual en la cual estaba arraigado Narciso y su familia. ¿Estaba qué? En el Señor. Entonces noten estos dos ejemplos de la iglesia local en Roma, a los cuales Pablo saluda. Luego, otro apóstol, el apóstol Juan, al escribir su segunda carta nos dice, segunda de Juan 1:4, segunda de Juan 1:4, mire cómo ya aquí pasando a Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Usted se preguntará ante este pasaje, usted podrá decir, ¿qué le regocija a un pastor? Está hablando Juan. ¿Qué le regocija a un pastor? ¿Qué hace que para un pastor, un ministro del Evangelio, él se regocije? Usted ve ese pastor tan serio. Usted dice, bueno, ¿qué hace que este pastor se regocije? Me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad, perseverando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermano, ¿qué regocija a un pastor? Que usted persevere en el Señor. Usted puede creer que eso es lo que alegra a un pastor. Yo no sé qué le alegra a usted en su vida, pero esto es lo que le alegra a un pastor. ¿Lo puede creer? Verlo a usted perseverando en la verdad. ¿Qué beneficio trae para él? Personal, terrenal. Pero a los pastores les alegran que sus hijos espirituales, miembros, anden en la verdad, conforme al mandamiento, es decir, en obediencia al Padre. Qué gran regocijo es eso para un pastor, hermanos. Esa es su recompensa. Y usted puede notar que aquí Juan, porque a veces le llaman el apóstol del amor, no es un hombrecillo sentimental. ¿Quién era Juan, hermanos? ¿Cuántas batallas habrá librado Juan? Muchas, hermanos. Era un hombre de 1000 batallas. Cuando pasa, por ejemplo, Eclesiastés, que dice que ya un viejo pierde el gusto a la bebida, a la comida, ¿sí?
Tal vez a Juan ya le estaba pasando esto. Ella no se regocijaba en estas cosas. Mas ahora, ¿qué se regocijaba? En ver cómo otros perseveran en la verdad. Hermanos, ver a personas que son traídas a la fe sin fluctuar, sin desviarse, es un regocijo para los pastores. Este hombre no usa una frase como una etiqueta de cortesía, no, hermanos. ¿Cuánta alegría produce en mi corazón ver que tus hijos andan en la verdad, que perseveran en la verdad conforme al mandamiento? Es decir, no solo perseveran en la doctrina, sino que son obedientes al Señor. Hermanos, un pastor ya no, tal vez no le saca gusto a la comida, a la bebida, pero cuando ve a un miembro que persevera en la fe, que es obediente al Señor, qué gran regocijo trae. Vayamos a tercera de Juan 1:4. Y de nuevo, note de nuevo algo. No tengo yo mayor gozo. Otra vez nota, mayor gozo. En el anterior decía, mucho me regocijé. De nuevo, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, ese es un pastor que todo pastor quisiera. Ese es un miembro que todo pastor quisiera tener. Un miembro que se le enseñó y que anda y que permanece en el Señor y que anda en la verdad. Y esto era lo que Juan apreciaba. Pues se ve en el comentario que hace de Gallo. Mire, en tercera de Juan 1:3. Ahí mismo, arribita, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y estaba hablando acerca de Gallo, de este hermano. Hermano, uno pregunta, si no hay mayor gozo que el saber que los discípulos de un pastor que ha pastoreado en la verdad, si no hay mayor gozo para un pastor que anden estos en la verdad, ¿qué será el motivo de mayor aflicción para un pastor? Que no anden en la verdad, que no perseveren en el Señor. ¿Sí lo puede notar? Claro, mi mayor gozo es que ustedes perseveren en la palabra del Señor. Mi mayor gozo es verlos crecer, no saco nada personal de allí. Pero cuando ustedes no perseveran como ovejas del rebaño de la iglesia local donde Dios los ha puesto, su mayor aflicción es verlos como ustedes son fluctuantes, cambiantes. Hermanos, yo no ocupo la posición de pastor, yo no la ocupo, pero permítame abrir mi corazón de lo que muchos pastores en conversaciones he tenido con ellos. Y yo llamo pastores amigos y digo, vamos a tomarnos un café. Y nos sentamos a tomar un café. ¿Y saben de qué terminan hablando? De sus miembros. Y generalmente de aquellos miembros que son carga. Obviamente no hablan de detalles. Dicen, no, hermano, estoy teniendo luchas con un hermano en la iglesia. La iglesia ahorita se me está volcando a mí. No está queriendo caminar en el Señor. No soy pastor, pero le abro esto porque es lo que sucede, hermanos, en las iglesias y en la vida interior de un pastor. Y en otras ocasiones esos pastores han dicho, bueno, uno le pregunta, ¿qué ha pasado con este hermano? Y ellos dicen, hermano, está perseverando en la fe, está creciendo. Hermano, veo que el Señor y la gracia del Señor está actuando en este hombre de manera poderosa y como cada enseñanza que uno le da, la pone por obra. Y persisten en la fe. Así que cuando ellos dicen eso, hermanos, se les nota una alegría en su rostro. Se les nota la alegría en su rostro. Vayamos a Romanos 16:5. Vayamos a otro ejemplo de otro hombre, miembro de la iglesia.
Sí, pero estoy dando lo que mejor puedo, hermanos, porque no me da la voz, ya es difícil. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto de Acaya para Cristo. Hermanos, desconocemos el momento exacto en que el apóstol Pablo visitó Acaya y llevó a Epéneto a Cristo. Es el primer fruto de Acaya para Cristo. No sabemos cuándo sucedió eso. Pero lo que sí notamos es que en la mente del apóstol Pablo, en su memoria, vive el recuerdo de manera vívida quién era Epéneto. Ese primer fruto para Cristo en Acaya. Imagínese el gozo del apóstol Pablo al recordarlo. Y aún más, al saber que ese primer fruto aún permanece en el Señor. Aún permanece en el Señor. Después de tanto tiempo. Hermano, este recuerdo es motivo suficiente para dar un saludo especial a Epéneto. Hermano, ¿no es un regocijo? Qué alegría para un pastor saber que su labor no cayó en tierra descuidada o en tierra árida o indiferente. Dios bendijo esa siembra que hizo el apóstol Pablo a predicar el evangelio a Epéneto y aún persevera. En contraste, hermanos, es doloroso enterarse de las fluctuaciones y altibajo de muchos miembros. ¿Dónde está tal hermano? Bueno, ese hermano se debate entre el mundo, el pecado y la carnalidad. Y a menudo, mi hermano, lamento decirte que nos encontramos dudando de su firmeza en el Señor. Le pregunto, ¿realmente usted desea ser un verdadero discípulo del Señor? ¿Aspira a ser un miembro que glorifique a Dios y sea una bendición para su iglesia local, trayendo gozo a sus pastores? Hermano, entonces evite ser como una oveja que va y viene ocasionalmente del mundo, del pecado y de la carnalidad. No permita que su fe sea incierta, oscilando entre la verdad y el error, entre la piedad y el mundo. No sea usted esa oveja que produce en el corazón de los pastores quebranto. Y no solo a los pastores, sino a los que le rodean. Hermano, qué bueno sería escucharle a usted que aún por la providencia del Señor, usted como miembro le tocó trasladarse a otro lugar, a otra iglesia, y en el tiempo, los pastores, los miembros de la iglesia donde usted salió, puedan escuchar un buen reporte de usted y como Epéneto, y decir el primer fruto todavía permanece. Que se pueda decir de usted, como en el caso de nuestro hermano, aprobado, es decir, que pasó pruebas, que a pesar de todas sus pruebas, sus exámenes, sus luchas, a pesar de los años, aún se escuche de usted que fue el primer fruto, que todavía usted permanece en Cristo. Ese sería un miembro que todo pastor quisiera pastorear. Sería aquel miembro que siempre con gozo se lleva al trono de la gracia. No porque Dios ya terminó con usted, ya dijo obra terminada aquí en la tierra, no. Sino porque los pastores saben que todo lo que sembraron en su corazón da fruto. ¿Y fruto de qué? De perseverancia en el Señor. De perseverancia en el Señor. Da ese fruto. Entonces, hermanos, hemos observado cómo esta cualidad de perseverancia se registra, se ejemplifica en estos hombres, en estos personajes bíblicos de iglesias locales, que eran estímulo y alegría para sus pastores, que era de gozo y que por medio de esta alegría glorificaban a Dios y traían bien a la iglesia y bendición para la iglesia. Hemos visto entonces esta primera cualidad de una oveja o de un miembro de un rebaño, de una iglesia local. La perseverancia
en el Señor. Con esto en mente, hermanos, oremos. Y la segunda característica, miembros de testimonio, la veremos a las 2:30 de la tarde, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos porque por tu palabra nos ejemplificas a través de hombres cómo perseveraban en el Señor a pesar de las pruebas que les sobrevenía, Señor, y cómo fueron aprobados en Cristo. A pesar de esas luchas que tenían, perseveraban en el tiempo en Cristo. Y esto llenaba de gozo a sus pastores. Y hoy entendemos, Señor, que lo que glorifica a ti y lo que trae gloria a tu reino es que yo persevere en ti, Señor. Lo que traerá gozo a mis pastores que velan por mi alma es que en mi vida se esté dando ese fruto de perseverancia. Y hoy te rogamos, Señor, como iglesia, que queriendo glorificar tu nombre y poner tu nombre en alto, nos ayudes y nos capacites para ser esos miembros y ovejas perseverantes, Señor. Que a pesar de las pruebas no fluctuemos, que nos mantengamos firmes sin fluctuar, Señor. Requerimos de tu asistencia, de tu poderosa mano para fortalecernos, porque al ser ovejas, Señor, entendemos nuestra propia debilidad, nuestra propia necesidad de un pastor y de un rebaño. Haznos entendidos en esto, Señor, y que podamos ser orgullo y alegría de aquellos que pastorean nuestras vidas. Amén.